Según yo, verticales. Por eso, pero dime por qué. Mm, según yo, en las asíntotas verticales es cuando la X es constante. No, 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 Mm, no. Te estás confundiendo. ¿Ya lo estoy confundiendo? Ok. ¿No es cuando no Mm, pertenece a su dominio? Por ejemplo, en ese caso tendría la asíntota en -1. No, muchachos. No, no, no. Se los voy a pasar por esta vez, ¿sí? Pero ya, si yo pregunto algo que ya discutimos en una clase anterior y nos vamos a quedar igual en blanco, entonces vamos a chambear de la otra forma, ¿eh? De una vez. Esto tiene asíntotas verticales porque hay valores de X donde el denominador se hace cero. Va a tener entonces asíntotas verticales. Y va a tener asíntotas horizontales porque si X tiende a infinito, la función va a tomar un valor constante en 4. Entonces tiene una asíntota vertical en -1 y una asíntota horizontal en 4. Esas son las asíntotas horizontal y vertical. Aquí hasta le voy a poner y igual a 4 y aquí x igual a -1. Ahora lo que voy a hacer pues es hacer la gráfica, le voy a dar valores. Ahora, antes de darle valores, a mí me pide que yo encuentre la función de -1 medio a 3. Por lo tanto, le voy a dar valores que estén en el intervalo de integración. Ya con esos valores y con las asíntotas puedo más o menos saber cómo es la gráfica. Pero con 3 valores yo diría que son más que suficientes. Entre ellos voy a darle los extremos de integración, los límites de integración. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la función evaluada en -1 medio? Pues va a ser -2 entre -1 medio. ¿Cuánto me da esto? Me da 4, ¿no? -4. Me da, no, no, porque sería, sí, sí, porque en el denominador va a ser más, va a ser -4. Entonces vamos a ponerlo con otro color. Si x vale -1 medio, esto vale -4. Ahora, vamos a darle un valor entre -1 medio y 3, el más facilito, por ejemplo, el 0. Si x vale 0, la función va a valer 0, ¿no? Podemos verlo fácilmente. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Todavía le voy a dar otro valor. Bueno, ya vamos a darle ya directamente 3. ¿Cuánto vale la función evaluada en 3? Va a ser 12 3. cuartos 3. Si x vale 3, la función vale 3. Ya con estos puntos y con las asíntotas ya puedo bosquejar la gráfica. Va a ser de esta forma, ¿sí o no? Sí. Por eso es muy importante poner las asíntotas, porque yo sé que la gráfica jamás va a tocar las asíntotas, se va a acercar muy cerca de ellas, se va a ir acercando a ellas, de tal manera que casi va a ser cero la diferencia, pero nunca las va a tocar. Por eso es muy importante poner las asíntotas. Ya lo explicamos, ya no hay que volverlo a repetir esto, ¿eh? Bien, esa es la gráfica de la función. Obviamente, de este lado existe la gráfica. Por acá va a haber algún comportamiento, ¿sí? De hecho, el comportamiento que va a haber por acá, por este lado, es de que va a ser, por ejemplo, va a ser así, seguramente va a ser así, de esta forma. Pero como yo quiero saber la región en este intervalo de integración, no lo necesito. Entonces ya nada más trazo de dónde a dónde voy a integrar. ¿Y de dónde a dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer de aquí desde -1 medio
de menos 1/2 a 3. Entonces esta integral lo que nos representa es esta área. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? Oigo. Sí, profe. Sí. A ver. Vamos a hacerlo con el matemática. Ok, ahí está apenas abriéndolo. Ya está. Ok, vamos a ver. Vamos a abrir un nuevo documento. Y primero que nada vamos a graficar la función. Voy a abrir la paleta de las funciones matemáticas. Y para graficar en el matemática voy a utilizar el comando plot. ¿Tá? Me pongo aquí para que aparezca esta pestañita con los argumentos. Voy a aumentar el tamaño. Y mi función, díctenme la función, por favor. ¿Quién es? Rápido. 4x sobre x más 1. Mi variable es x y voy a graficar de menos 5 a 5. Menos 5 a 5. Vamos a ponerle otras cositas por aquí. No puso la x. Vamos a poner otras cositas aquí, como cuáles, como el origen en 0, 0. Bien, a ver, vamos a ver. Ahí está. Esta es la gráfica. Yo les dije que venía de abajo, pero no es esta parte de arriba. Yo creí que venía así. Obviamente, para saber cómo se comporta en el infinito la gráfica, eso es muy sencillo. Hay unas reglas que se vieron ahí en cálculo diferencial, sobre todo analizando la cuestión del coeficiente principal, que en este caso es 4. Entonces, pues sí, es hacia arriba. Perdón, yo les había dicho que sí, también era hacia arriba, pero yo les había dicho que era este sentido. Ya no quise profundizar más porque tenemos que concentrarnos en esta parte de aquí. ¿Ok? Pero lo que nos está preguntando es esta integral. Vamos a poner la integral definida de menos 1/2, 3, de esta función, y la variable es x. Bien, vamos a ver. Esta es la integral. Fíjense, matemática, log para matemática es logaritmo natural, ¿eh? No es logaritmo vulgar o logaritmo base 10. No, es logaritmo natural. Es una de las cosas que tiene matemática. De hecho, observen cómo si pongo el cursor en log, acá en la paleta, ahí dice logaritmo natural. Esa es una de las cosas que tiene matemática de manera diferente. No es el logaritmo base 10 o logaritmo de cualquier base o logaritmo vulgar. Ok, a ver, una pregunta. ¿Qué signo creen que tenga la integral de menos 1/2 a 0? ¿Qué signo creen? Negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está abajo del eje X. Ajá. Vean. A ver, sáquense. Bueno, aquí para que lo haga, en decimal creo que hay que ponerle .0. Vean,
Si le pongo punto decimal, punto cero, o sea, tengo que ponerle punto cero a algún coeficiente para que ya me lo dé en forma decimal. Entonces, observen, ¿es negativo, sí o no? Oigo. Sí, profe. Y si lo hago de 0 a 3, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Es positivo. Bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Continuamos entonces. Dice, la integral, a ver, ¿quién quiere leer por favor aquí esto? Sale, alguien que se lo eche, para que se despabile. Yo. En los problemas 57-60, la integral dada representa el área con signo entre una gráfica y el eje X sobre un intervalo. Use fórmulas idóneas de geometría para encontrar el área neta con signo. Ah, pues este ya hicimos, ¿verdad? Ayer. Sí, ya hicimos ayer. Bueno, entonces vamos a pasar a estas. A ver, sale. ¿Quién lo lee, por favor? Gracias, señorita. Salud, profe. Gracias. Rápido. A ver, tú léelo, por favor, joven. Ok. En los problemas 61-64, la función f se define como la función x. Ok, ya no la leas, es una función por partes. Sigue. Ok, una función por parte. Use la fórmula idóneas de geometrías para encontrar la integral definida dada. Bien. Vamos a hacer la 62. ¿Sí? Vamos a hacer la 62. A ver cómo es. La integral que va de menos 1 a 3 de f de x por el diferencial de x. No es por diferencial de x. Es f de x diferencial de x, nada más. Sobra ese por, ¿sale? Ok, profe. Ahora, f de x es una función por partes que me dice que es ¿quién? X que va de, bueno, de x menor o igual a 3. Menor o igual a 3. Sí. Luego, La otra es 3, x mayor a 3. ¿es qué? 3, x mayor a 3. Bueno, entonces creo que nos va a convenir la 64. Nos va a convenir mejor la 64. De 0 a 10. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta integral? Si se fijan, es una integral por partes. Perdón, es una función por partes. Yo quiero integrar una función por partes. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues aplico simplemente lo que es la definición por partes. Observo yo que el intervalo de integración está entre 10 y menos 10. Y voy a aplicar las propiedades de la integral. Específicamente voy a aplicar la propiedad aditiva de intervalos y la propiedad de, pues sí, la de la integral de una suma. Sí, la de la integral de una suma. Entonces, aplicando la propiedad aditiva de intervalos y esa propiedad que les acabo yo de decir, ¿están de acuerdo que esta integral va a ser así? De 0 a 3 va a ser x, diferencial de x, y luego más de 3 a 10 va a ser 3 de x. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Entiende eso? Sí.
Ok, ahora, no lo vamos a sacar evaluando estas integrales. Ya pudiéramos hacerlo porque ya conocemos la integral definida de este tipo y también la de este tipo. Pero ahí nos está diciendo que utilicemos una fórmula de geometría. ¿Qué significa? Significa que vamos a tener que hacer la gráfica de la función. Entonces, fíjense cómo hice la escala en Y más chiquita. Pero no es necesario. No es necesario. A ver, la voy a hacer del mismo tamaño. No, no es necesario. A ver. ¿Cómo hago la gráfica de una función por partes? Ya lo dijimos. A ver. Ya dijimos cómo graficar una función por partes. ¿Cómo le hacíamos? ¿Quién recuerda? Tomábamos el primer tramo, ¿no? Y verificábamos esa función y luego el segundo. No te entendí, hijo. De nuevo. O sea que, por ejemplo, en el caso de la función x, la graficábamos desde el infinito hasta lo que es 3. No, no, no. No, a ver, alguien más, por favor. La evaluamos en sus puntos de cambio. Antes de eso, hay algo muy importante que hacer. ¿Qué es? Ver qué tipo de funciones. Ver qué tipo de funciones. La primera parte, ¿qué tipo de funciones? Lineal. Ok, la función es una función lineal, específicamente identidad. ¿Cuántos valores necesito? 2. 2. ¿Cuáles le doy? 3 y 0. Ok, 3 y 0. Forzosamente tengo que darle el extremo, eso ya lo dijimos. Si x vale 3, ¿cuánto va a valer la función? 3. 3. Si x vale 0, 0. bien, ya con eso, ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ¿coge el extremo? Sí lo coge. ¿Qué sigue? La otra función. Vale, entonces, ¿qué dicen ahí? Constante. ¿Sí? Es una línea horizontal en 3 nada más. Bueno, con 2 puntos igual, me va a quedar así. No oigo. Sí. Sí, profe. Ahora, yo quiero de 0 a 10. Sí. De 0 a 10. Entonces, ¿cuál es la región que me representa esta integral? Pues es esta. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Cómo se la sacan? Con un triángulo y un rectángulo. A ver, ¿cómo? Con un triángulo y un rectángulo. Un círculo y un rectángulo. Ya dijimos que lo van a hacer de forma elegante. Aquí que se vea la creatividad, ¿sí o no? Sí. Área 1, área 2, o sea, bien hecho. No, más así de... Así no funcionan las cosas. Ahí lo que, si lo hacen así, yo lo que voy a pensar es copió y entonces 0. Ya, fin de la discusión. No oigo. Sí, profe. Sí, porque pues oye, ¿no? Precisamente en la forma en cómo planteas el ejercicio, cómo disfrutas resolverlo, cómo le vas aplicando tu propio criterio, tu propia... Inmediatamente estás demostrando que lo sabes hacer. Esto es como cuando escribes una carta. En la misma letra, en la misma forma de escribir, dicen, es fulano, es perengano. ¿Sí o no? No oigo. Sí, cada quien tiene su estilo. Entonces aquí nada de que al se va. Porque yo no voy a estar investigando si lo hiciste o no lo hiciste. Si no le echas inspiración, tache. Ya. No lo hizo. ¿Ok? No oigo. Sí, profe. A ver, esta es la del triángulo, ¿más cuánto?
Aquí hasta le ponen área 1 más área 2. El área 1 es esta. ¿Cuánto vale la otra? Rápido. 7 por 3. 21. Y así se fijan, en vez de decir 7 por 3, bueno, sí me lo dijeron por ahí, pero esto es así, que lo vayan sintiendo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ahí sacan ya lo que sigue. Bien. Ok. Ahora vienen estos ejercicios que ya es, miren, y les estuve presentando todo el transcurso del ejercicio. A ver, voy a tener que dejar ahí tantito la cámara para que se vea, para que salga en el video nada más esto, porque si no, pues va a aparecer dividida la cámara, ¿no? A ver, dudas, preguntas. Dudas. Todo claro. Bien. Ok, entonces, a ver, presento pantalla. Los siguientes ejercicios ya son ejercicios donde se aplica los criterios de comparación. ¿Sí? Aquí, de hecho, nos dice, utiliza el teorema 1.2.7 para establecer la desigualdad dada. Si buscamos cuál es ese teorema, a ver, es el 1.2.7. Aquí está. Fíjense cómo son precisamente las propiedades de comparación. Sí, son estos dos. Vamos entonces a ver el ejercicio. Vamos a ver. Sí, aquí. Caray. Es aquí. A ver, agárrense uno de estos. Vean cómo aquí vamos a aplicar la primera propiedad, ¿eh? Bueno, puede ser el 65 o 66. En estos dos se aplica la primera propiedad de ese teorema y la segunda se aplica en estos dos. Esas dos propiedades están bien facilitas. De hecho, ni siquiera es necesario que se las aprendan de memoria porque pues está bien deductivo. Ahí nada más hay que aplicarle un poquito la lógica. A ver. ¿Qué nos dice la primera? Nos dice, si f de x es mayor o igual que g de x en el intervalo de a a b, entonces, ¿les estoy compartiendo? ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Entonces, esta integral, ¿sí o no? Es bien lógico. ¿Sí están de acuerdo o no? Esa es la primera, ¿no oigo? Sí. Y Sí. luego dice, si una función siempre es menor o igual que un valor m, pero mayor o igual que otro valor m minúscula, en el intervalo de a a b, entonces el área definida por la función en ese intervalo va a ser menor o igual que el rectángulo cuya altura es m y cuya base es b menos a, o mayor o igual que el rectángulo cuya altura es m y base b menos a. ¿Sí o no? Está bien fácil.
No oigo. Sí, profe. ¿Eh? A ver, entonces agárrense uno. Profe, una pregunta rápida. Sí. En el segundo caso, el de la izquierda es M minúscula y el otro es M mayúscula, ¿verdad? De M menor y M mayor, ¿verdad? Ujú. Así es. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. A ver, entonces agárrenselo. Vale. El 66. El 66. Ujú. A ver cómo dice. ¿La integral de qué? De 0 a pi sobre 4. De 0 a pi cuartos. Del Se abre coseno de paréntesis, X. coseno de x, menos seno de x, diferencial de x, mayor o igual a 0. Ok, bien. Si se fijan, esta integral o esta desigualdad se parece al caso 1. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Sí. Lo que tenemos que hacer aquí es, acuérdense que si esto es un teorema, ¿están de acuerdo que esta es la hipótesis? Por ejemplo, de esta primera versión del teorema, esta es la hipótesis y esta es la tesis. Esta es la hipótesis y esta es la tesis. ¿Vamos bien o no? Sí. Ok, entonces esto viene siendo ¿qué cosa? ¿La qué? La hipótesis. La Tesis. hipótesis. Me está dando la hipótesis. Acuérdense que hay un teorema y también hay un teorema inverso, que es cuando la hipótesis se cambia por la tesis y viceversa. Eso está, bueno, esto lo saben quienes les di cálculo diferencial, ¿verdad? Porque les facilité ahí un material bien padriolis, ¿sí o no? Sí. Y yo creo que aquí no les he mostrado ese material a los demás, se los voy a compartir, porque no se vale, ¿verdad? Es como si, por ejemplo, ahorita les estoy diciendo que les compartí a sus compañeros un manjar exquisito y pues los demás se lo saborean y pues no lo tienen, ¿verdad? Como que no se vale, ¿verdad? ¿O cómo ven? Sí, profe. Sí ¿Sí se van a antoja, querer o profe. no? ¿Sí van a querer o no? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo planteo la hipótesis de esta tesis, ¿están de acuerdo que sería esta? Porque en este caso, aquí me faltó la diferencial. Acuérdense que esta integral, lo que nos está diciendo es que, lo voy a poner aquí, la integral de g de, a ver, para que no se haga bolas. ¿Están de acuerdo que de esta hipótesis significa que la integral de 0 a pi cuartos de g de x vale 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. La única forma para que esta integral valga 0 es que el integrando sea 0. ¿Sí están de acuerdo? Porque si es cualquier otra cosa, nunca va a valer 0, puesto que los límites de integración son diferentes. ¿Vamos bien o no? Sí. Esto quiere decir que g de x va a valer 0 y por lo tanto coseno de x menos seno de x va a ser mayor o igual que 0. Aplicando la hipótesis. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí, Bien. profe. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a graficar, puedo hacerlo de dos maneras. Graficar
la suma de estas dos funciones o graficarlas ambas en una sola y ver cómo es su comportamiento. La forma más sencilla es graficarlas separadas en una gráfica, porque si grafico su resta, me voy a tardar más y no es necesario. Entonces voy a graficar ambas en una sola. Fíjense. Y obviamente estamos chambeando en el intervalo de 0 a pi cuartos. Aquí es pi medios, aquí es pi cuartos. Bueno, no, lo voy a tener que hacer más arriba. Voy a graficar aquí arriba. Aquí pi medios, aquí pi cuartos. Y voy a hacer una cosa así. Bien, entonces, la gráfica, este es el seno. Este es el seno. ¿Están de acuerdo que este es el seno? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, ese es el seno. Nada más con eso es más que suficiente. Y ahora voy a graficar el coseno. A ver cuánto vale. Sí. Sí, porque a ver, este es el seno y este es el coseno. Vamos a ponerle Y1 y Y2. Y obviamente pues es así, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿cuánto vale el coseno de pi cuartos? Es 0.7071, ¿verdad? O raíz de 2 sobre 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, raíz de 2 sobre 2. Ok. Entonces sí es así las dos gráficas. Fíjense lo que me está diciendo la hipótesis del teorema, o lo que es lo mismo, la tesis del recíproco. Me dice que el coseno de x menos el seno de x siempre es mayor o igual en el intervalo de 0 a pi cuartos, porque acuérdense que yo estoy trabajando o estoy analizando todo el rollo en este intervalo nada más, de 0 a pi cuartos. Si se fijan, efectivamente, que en este intervalo, el coseno menos el seno siempre me va a dar una cantidad mayor o igual que 0. De hecho, va a ser 0 en pi cuartos, porque ahí valen lo mismo ambos, ¿están de acuerdo? Pero el 0 me va a dar 1, porque ahí el coseno vale 1 y el seno vale 0. Es decir, esta resta en este intervalo va a ir de 1 a 0. Por lo tanto, se cumple la hipótesis. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, efectivamente es verdad. ¿Por qué? Porque en el intervalo de integración se cumple que esta función siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí lo entendieron? Sí. Obviamente eso no se cumple en el intervalo de pi cuartos a pi medios, porque en el intervalo de pi cuartos a pi medios el seno ahora es mayor que el coseno, ¿sí se fijan? Y entonces en ese intervalo va a ser negativo. Ahí sí va a ser menor o igual que 0, pero así va a ser en esta parte. ¿Sí lo ven o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, ¿dudas, preguntas? Está fácil, ¿no? Yo tengo una duda. ¿Qué dice hasta la esquina, profe? De g de x más 0. La otra esquina. Ajá, de g de x. Ay. Por lo tanto, aquí son 3 puntos. Por lo tanto, g de x es igual a 0. Gracias.
Es la única forma en cómo podemos hacer que este integral valga 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está fácil, sí o no? Sí. ¿Sí les está gustando? Sí, profe. A ver, ¿por qué? Porque he aprendido más que antes, profe. ¿Cómo ven? Sí, la verdad, sí. Bueno, a mí me gusta mucho su método de enseñar. Pero pues si les pregunto y no me pelan, ¿creen que es justo eso? No, profe. Entonces, Pues ya que participen más. ¿sí, no? Muy bien, ¿no hay preguntas ni dudas? ¿Seguros? De momento no. Bueno, ya ahorita ya no nos va a dar tiempo de hacer otro ejercicio, ya prácticamente ya se nos acabó el tiempo. Pues si no hay preguntas, pues vamos a dejarle aquí, jóvenes, que pasen buena tarde, vayan estudiando, recuerden que ya dijimos que nuestro examen es hasta qué parte. Hasta donde viéramos el jueves, ¿no? No, hasta lo que viéramos hoy, ayer había dicho, profe. Bueno, hasta lo que vimos ayer, que son áreas por fórmulas geométricas, ¿sí? Vale. Para que también no se les junte mucho. Y la siguiente parte ya son integrales indefinidas, aquí sí son las antiderivadas. Hay que meterle mucho a las derivadas, ¿sí? Entonces sí, vayan repasando sus temas de derivadas. De hecho, en el libro, a ver, ya no les estoy compartiendo, pero así de rápido. En su libro, en la página 23 está esta tablita, ¿sí? Vean cómo en esta tablita tenemos la fórmula de derivación o diferenciación y la correspondiente fórmula de integración. ¿Esto por qué? Porque la integración es el proceso contrario a la derivación. Sin embargo, estas fórmulas tienen un pequeño detalle, y el detalle es que está derivando con respecto, bueno, que son funciones bajo la variable nada más, y generalmente eso no se usa. Generalmente lo que se utiliza es la derivada, pero basándonos en la regla de la cadena. Pero bueno, nos puede servir porque pues nada más le hacemos un pequeño cambio a estas fórmulas. Pero sí, váyanlo teniendo por ahí. Y pues bueno, vamos a dejarle aquí, que pasen una excelente tarde. Un abrazo, fue un placer. Dios mediante, mañana continuamos. Gracias, hasta mañana. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Sí, hasta luego. Buen día.